Hola habitantes del país de los jóvenes, mi nombre es Carolina Coto, soy gerente de comunicaciones de Uber y hoy vengo a contarles un poco de Uber y Uber Eats. Bueno, específicamente lo que son usuarios, más de un 71% de nuestros usuarios tienen entre 18 y 35 años, así que específicamente somos una plataforma muy utilizada por jóvenes. ¿Por qué? Ven una opción muy práctica, muy segura y económica para movilizarse de un punto A un punto B. Tenemos opciones de seguridad que aplican para todos, tanto para usuarios como para socios, que nos brindan esa facilidad. Por ejemplo, recientemente lanzamos el kit de seguridad que nos permite compartir el viaje para que de esa manera nosotros nos sintamos más seguros y podamos brindarle también esa opción de seguridad, de que mis familiares sepan por dónde voy. Tenemos la opción de un botón de emergencia en el que directamente podemos comunicarnos con el 110 en caso de que tengamos un accidente de tránsito, por ejemplo. Tenemos opciones en el menú de ayuda muy variadas que van desde un incidente, como les dije, a que perdí el celular, por ejemplo. Guatemala, aunque no lo crean, es el país donde más objetos perdidos hay en Centroamérica. Así que todo lo dejamos botado. ¿Cuáles son los objetos más perdidos? Bueno, los celulares, las llaves. Tenemos que conocer el menú porque justamente así es como vamos a poder reportar. Todo este tipo de seguridad hace que los jóvenes confíen en la aplicación de Uber. No solo los jóvenes a nivel de usuarios, sino también los socios conductores. Tenemos una gran cantidad de jóvenes que participan en la aplicación como socios. Muchos estudian y lo utilizan como una opción adicional de ingresos. Entonces estudio en la mañana y en la noche puedo estar conectándome unas horas para hacer viajes, o quiero comprarme un carro pero no tengo cómo pagarlo. Entonces en este momento yo me compro el carro y asumo la responsabilidad de hacer unas cuantas horas en Uber para poder pagar el vehículo y pagarme las clases. Bueno, en el caso de las mujeres, este mes que estamos celebrando el mes de la mujer, quiero contarles que más de un 50% de los usuarios de Uber son mujeres, que también, repito, ¿por qué? Una opción económica y una opción muy segura para todas esas mujeres que ven en Uber la posibilidad de movilizarse y también de generar ingresos adicionales. Porque a veces tenemos que cuidar a alguien en la mañana y en la noche y en la tarde tenemos horas libres. Cuando tenemos la posibilidad con Uber de convertirnos en socios conductoras, presentando requisitos muy básicos y muy sencillos. Hay que presentar la hoja de delincuencia, hay que presentar los documentos personales. Todos esos documentos nosotros los verificamos por un tercero y una vez que se realice toda esta revisión, ya está lista. Es más, todo se hace incluso por medio de la página web y ya está listo para poder salir, conectarme con mi vehículo y poder salir a hacer unas horas y generar un ingreso adicional. Tenemos Uber, que es la aplicación exitosa, la ganadora que todos conocemos a nivel mundial, y recientemente también lanzamos Uber Lite. ¿Qué tiene diferente Uber Lite? Es una aplicación más sencilla para aquellos que nos cuesta un poquito más la tecnología y es una aplicación que pesa muy poco. Así que si yo soy de esos que tienen el teléfono ya con muchísima información y no quiero perder más espacio, bueno, con una aplicación como Uber Lite, que pesa lo que pesan 5 selfies, en realidad, como les digo, es muy liviana, es una excelente opción para que puedan utilizar la plataforma para los viajes con Uber Lite. Bueno, la otra aplicación que tenemos, Uber Eats, que también es igual de exitosa, vino a solucionar muchísimos de los problemas que teníamos aquí, tanto para hombres como para mujeres, aquellos que viven solos y no les gusta cocinar y aquellos que también vivimos solos y no queremos o no nos está dando tiempo para llegar a la casa a cocinar, tenemos Uber Eats. Uber Eats es una maravilla, es una aplicación que en realidad nos viene a facilitar las cosas, viene con un menú súper completo en el que puedo escoger ya sea por platillo, porque si hoy estoy antojada de pollo frito puedo poner nada más pollo frito y lo busco, o bien puedo organizar mis búsquedas por el tipo de comida y ahí yo puedo ver si quiero comida china, o si hoy quiero comer hamburguesas, o quiero comida saludable, o estoy buscando específicamente postres. Esto viene a facilitarnos a nosotros enormemente todo lo que es esta parte de cocinar o bien de atender visitas, porque también lo utilizan mucho para atender en fiestas que tenemos en nuestra casa, nos llegan unos invitados, pero no me complico la existencia y pido Uber. Algo que la gente no conoce mucho de Uber Eats es que puedo programar mis pedidos, de manera que si yo los domingos quiero sentarme y programar todos los almuerzos o todas las cenas de la noche, perfectamente lo puedo hacer. Es una aplicación muy versátil en la que tenemos 3 actores. El comensal, que seríamos nosotros los que pedimos la comida en la noche porque no quisimos cocinar. Tenemos el socio repartidor, que es el chico que vemos, o la chica en bicicleta, en moto, que es el que hace el traslado de los alimentos. Y también tenemos los socios restaurantes, en el que tenemos historias lindísimas de emprendedores y emprendedoras
que han encontrado en la plataforma de Uber Eats una forma para incrementar sus ventas, o bien una forma para, como decimos, lanzarnos al agua y poder sacar adelante mi emprendimiento. Bueno, para esta época de vacaciones quiero contarles que Uber puede ser una opción que venga a ayudarles, no solo por todo lo de Eats que ya comentamos, sino porque sabemos que el tráfico que hay en estos días es terrible por todas las procesiones y todo. Entonces, bueno, vean en Uber una opción en la que pueden movilizarse por la ciudad para llegar a la procesión y devolverse, o incluso para poder ir al aeropuerto o ir a tomar ese bus si quiero salir de la ciudad y voy con todas mis maletas. Bueno, voy en Uber y voy más tranquilo. Tenemos una excelente noticia y es que esta semana estamos lanzando Xela. Así que ya también vamos a estar en todo el centro de Ciudad de Guatemala, vamos a estar en Antigua, que ya tenemos un año y ha sido muy bien aceptado, principalmente por todo lo que es turismo, y esta semana estamos lanzando Xela. Así que los invito a que utilicen la aplicación y la conozcan. A todos los jóvenes quiero decirles de parte de Uber que busquen sus sueños, luchen por sus sueños, véanos a nosotros como una opción muy segura para ayudarlos a apalancarse para lograr esos sueños. En serio, tenemos muchos estudiantes que utilizan la aplicación, ya sea para Uber Eats o para Uber, como medio de generar ingresos y poder, por un tiempo, poder generar esos ingresos adicionales para estudiar o para mi proyecto. Vean en realidad en Uber Eats también una posibilidad para poder sacar a la luz esa receta exitosa que tengo, que me dejó mi mamá, por ejemplo, y que sé que puede ser exitosa. Bueno, tenemos muchas opciones. Busquen, conozcan la aplicación, pierdan el miedo, vean todos los menús y confíen porque tenemos muchísimas características de seguridad que sabemos que les van a ayudar.